El Parque Nacional de Yellowstone fue fundado en 1872. Fue el primer parque nacional en el mundo. Su nombre viene de un fuerte de la Armada estadounidense con ese nombre. El parque estuvo habitado por familias de los soldados de la Armada que estaban en el fuerte Yellowstone. Y fue administrado por la Armada de Estados Unidos hasta 1916. Hace falta venir a Yellowstone para entender la armonía de la vida salvaje. Entender que la cabeza de un ciervo colgada en una estancia es menos majestuosa que una manada cruzando un río. Muy buenos días, viajeros, esto es Mochilazo, yo soy Luis. Y yo soy Gaby. Y estamos dentro del parque Yellowstone. Entramos por la entrada oeste hacia el Canyon Visitor Center, que es donde de aquí paramos al baño, pero realmente vamos a ir a unas cascadas que están aquí en el Grand Canyon de Yellowstone. El día de ayer, el video está aquí arriba, dijimos todo sobre el parque, las guías, cómo recorrerlo, toda la información sobre el parque. Si no lo han visto, pausen este video y vayan A ver, el de ayer, y es un village donde hay hotel y cosas para hospedarse. Restaurantes, gasolineras también, si se quedan sin gas, todas las villas tienen gas. Por cierto, de la entrada oeste donde entramos nosotros, aquí hicimos alrededor de 1:30 para que cuando estén planeando su viaje, los tiempos de recorrido de una villa a otra, ténganlos en cuenta. Vamos a pasar 2 días aquí nada más y la verdad es que no son suficientes. Necesitas mínimo 3 o 4 días para recorrerlo. Así que vamos a darle. Amigos, es 25 de septiembre y amaneció a 32 grados, que son 0 grados centígrados. Así que vénganse abrigados y también traigan, como siempre, alguna chamarra por si llueve, porque está nublado también. Estamos en el Uncle's Thumb Point. Y aquí vamos a hacer un pequeño trail. Vamos a caminar a la orilla del río. Y es menos de una milla. Así que está muy mañaneable el sendero. Amigos, en el Uncle Tom's Trail. De la parte sur van a ver toda la caída de las dos cascadas, tanto de la parte del... The Upper Falls y the Lower Falls. Y si siguen el camino y hacen todo el trail, también pueden observar lo que se están perdiendo los de la parte norte que están haciendo el trail. Y también la vista al Gran Cañón de aquí es... wow, te deja sin palabras. Los colores que tiene son... yo creo que el lente no le hace justicia, pero es algo que te deja atónito. Vamos a seguir.
Estamos recorriendo el anillo sur en nuestro día 2 de Yellowstone y nos dirigimos hacia los Grandes Lagos desde el cañón. En nuestro camino encontramos un volcán de lodo que huele a huevito podrido. Hemos descubierto que las grandes manadas de bisontes están en el anillo sur y en el norte solo están los machos solteros buscando hembras. Cerca de Lake Village hay un lugar que se llama Bridge Bay. Es donde puedes rentar botes o puedes sacar tu bote al lago. Ahí también pueden hacer senderismo para ver un natural bridge. Si van a hacer senderismo es recomendable que carguen un aerosol contra osos y vayan más de 3 personas juntas. Todo el camino, si se encuentran osos, si se encuentran lobos, nunca corran, solo aléjense despacio. También vayan haciendo mucho ruido cuando estén caminando. Hola. Diles dónde estamos. Amigos, estamos en el West Thumb Lake. Sigue siendo el mismo Yellowstone Lake, pero esta parte se llama West Thumb. Hemos visto los geysers más increíbles, los azules más bonitos que puedas encontrar aquí en Yellowstone. Hace mucho viento aquí afuera, entonces vamos a darles la explicación en el carro. Ya está mejor, sin viento, y tenemos un audio mejor y menos frío. Cada punto en el parque de las villas que tiene una temática diferente. Donde entramos en el oeste hay muchos ríos, mucha gente pescando. En la parte norte que fuimos ayer, En el Mammoth Hot Springs, pues está el Mammoth Hot Springs.
es como la village más grande que hemos visto también. Si quieren ver los salares multicolores, agüita azul turquesa, allí está indicado, allí es el lugar indicado. Después ahí sigue el Tower Village y allí es más como para ir hiking y pues cosas así. Toda esa área, toda esa ruta pueden ver lobos cazando. Bueno, obviamente pues tienen que estar escondidos en el bosque para ver todo eso. Bueno, no es algo que veníamos nosotros planeados para hacer hiking, estamos viajando con Gael. Y después sigue el Canyon Village, que fue lo que hicimos hoy en la mañana, donde está el Yellowstone Canyon. Ahí está muy bonito, se ven las falls, se ven las cascadas, todo está súper, y también hay trails pequeñas que pueden tomar y son pues más fácil. Eso completa todo el anillo norte. En el anillo sur está Old Faithful, el Old Faithful Geyser, que es el que vimos también ayer. Si quieren ver uno que esté haciendo erupción con toda la densidad de agua que avientan, esa es la villa indicada para que lo hagan, es la temática de esa villa, los geysers que están haciendo erupciones. Y después también en el anillo de abajo pueden encontrar donde estamos ahorita, del West Thumb y el lake. Esa es la parte este del anillo sur. Si quieres pescar, si quieres rentar un bote, si quieres hacer todas las actividades que tienen que ver con algo de lago o agua, es el lugar indicado para que lo hagan. Un poquito cerca del Yellowstone Lake y el Yellowstone Lake Village también está el Fishing Village, que es más para pescar. Entonces el parque tiene todas las temáticas que necesitas. Si quieres pasarte aquí un mes, puedes pasarte el mes completo. Bueno, esta fue nuestra descripción de Yellowstone. Amigos, pasamos a Old Faithful a comer algo de comida china en los restaurantes que están ahí frente a los cráteres. Por si quieren comer algo rápido, es una buena opción. Tiene muchas opciones para comer. Todas las villas tienen restaurantes, pueden comer en la que ustedes quieran o donde les agarre el hambre, no tienen que volver a uno en especial. Hemos notado que mucha gente come ahí porque como ahorita la comida es to go, va a tomar lo que va a comer y se va a esperar a Old Faithful. Y nosotros pues comemos en cara. Y de aquí vamos ya a tomar la salida azul, nos vamos de Yellowstone, vamos a hacer un check-in, nos vamos a quedar en Jackson. A la salida sur también se encuentra otro parque vecino a Yellowstone, se llama Grand Tetons National Park, y está rumbo al pueblo donde nos vamos a quedar. Y va a ser nuestra despedida de Wyoming, pero aún vamos a manejar otro ratito, así que vamos a ponernos en carretera. Queridos amigos, vamos saliendo del Grand Teton National Park. Nos tomamos casi 2 horas de cruzar el parque, como 2 horas y media, y solo fue manejando y haciendo pequeñas paradas porque hace mucho frío y está lloviendo. No tienen que pagar otra entrada, es la misma entrada de Yellowstone, con esa misma cruz en el otro parque que está al lado. Estuvimos a nada de poder grabar alces. Decidimos salirnos también de Yellowstone un poco más temprano de lo que teníamos planeado porque hay amenaza de nieve
tal vez mañana va a caer una nevada, bueno, de la noche. Los parques se quedan incomunicados, pero nos dio tiempo pues de ver el Gran Teton, sin quedarnos obviamente, pero pudimos observarlo. Vamos a ver qué encontramos en Jackson Hole. Viajeros, Jackson es un pueblo demasiado caro, muy caro. Está lleno de bares, hoteles, restaurantes, vacaciones para gente rica. No podemos encontrar un lugar donde comer. Hemos ido a 2 lugares de barbecue para mostrarles lo que es la barbacoa estilo gringa. Y la espera es de 1 hora y media. Ahorita aquí atrás de mí está, la tercera opción fue un sushi bar que tenía noodles, sushi y lo demás. También tienen espera de 45 minutos. Tenemos mucha hambre, no queremos esperar y vamos a ir a un McDonald's. Amigos, hemos hecho check-in. Esta es una recomendación en Jackson Hole. Un Motel 6. Nunca pensé pagar tanto dinero por un Motel 6, 200 y algo dólares. Pero este pueblo está impresionantemente caro, porque está pues a pie de los parques. Es por ese precio. Nos pareció la mejor opción para salir a Colorado mañana por la mañana. Viajamos hacia el sur. Si ustedes conocen otra ruta con otros pueblos donde se pueda conseguir un hospedaje mejor a pie de los parques, pues les agradeceremos que lo compartan para pues poder también compartirlo con los otros viajeros. Esto fue todo. Mañana seguimos viajando al sur. Si les ha gustado, denle un like, compartan con alguien, con algún conocido o amigo para poder seguir creciendo y llegar pues a más gente. Esto es Mochilazo. Yo soy Luis. Y yo soy Gaby. Amigos, estamos pasando incendios forestales en la frontera entre Wyoming y Colorado. Viajeros, como siempre, muchas gracias por ver este video. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, den un like si les ha gustado y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información.